Imagina por un momento que despiertas en un mundo donde el dinero no tiene forma. No puedes tocarlo, no puedes verlo, pero existe. Existe en el vacío digital, flotando entre servidores, protegido por ecuaciones matemáticas tan complejas que romperlas tomaría más tiempo que la edad del universo. Y sin embargo, alguien lo robó. Un adolescente. 100 millones de dólares, desaparecidos en la noche digital como fantasmas que nunca existieron. Esta no es una historia sobre dinero. Esta es una historia sobre la ilusión más perfecta jamás creada por la humanidad, la ilusión de que comprendemos la realidad que hemos construido. En algún lugar del mundo, en este preciso instante, existe un código corriendo en silencio, un algoritmo que controla fortunas más grandes que los tesoros de imperios antiguos, y tú, que escuchas estas palabras, confías en ese código sin haberlo visto jamás. Confías en números que nunca podrás verificar. Confías en una red de computadoras distribuidas por el planeta, mantenidas por extraños que nunca conocerás. Esta confianza, esta fe ciega en el abismo digital, es el fundamento de nuestra nueva civilización. Pero ¿qué sucede cuando esa confianza se rompe? ¿Qué ocurre cuando un joven de 17 años, sentado frente a una pantalla en la oscuridad de su habitación, descubre que el emperador está desnudo, que toda esa seguridad, toda esa encriptación, toda esa complejidad matemática no es más que una ilusión esperando ser desenmascarada por quien tenga el conocimiento adecuado? La historia que estás a punto de escuchar comenzó como un juego, un videojuego, para ser precisos, un mundo virtual donde avatares digitales comerciaban objetos inexistentes con monedas que solo existían en bases de datos. Pero ese juego, ese simple entretenimiento, se transformó en el laboratorio donde un adolescente aprendió la lección más peligrosa que puede aprender un ser humano: que la realidad es maleable, que las reglas son arbitrarias y que el valor mismo es solo una alucinación colectiva que puede ser manipulada por quien comprenda sus mecanismos ocultos. Estamos en el año 2015. Bitcoin acaba de superar los $200 por primera vez. Ethereum aún está en sus primeros meses de existencia. El mundo financiero tradicional mira con escepticismo esta nueva forma de dinero digital, sin comprender que están presenciando el nacimiento de un nuevo universo económico, un universo sin fronteras, sin bancos centrales, sin reguladores, un universo donde la única ley es el código y el único Dios es la matemática. En este paisaje digital en formación, miles de jóvenes mentes brillantes comienzan a experimentar. No son banqueros, no son economistas, son programadores, gamers, hackers, soñadores que crecieron en la era de Internet y que ven en la tecnología blockchain algo que sus padres nunca podrían comprender: la posibilidad de reconstruir el sistema financiero desde cero, sin intermediarios, sin corrupción, sin control gubernamental. Pero entre esos soñadores idealistas hay otros. Hay quienes ven en esta nueva frontera digital algo diferente: la oportunidad perfecta, el salvaje oeste del siglo XXI, donde las leyes aún no se han escrito, donde la policía no puede seguir el rastro, donde un crimen puede ejecutarse desde cualquier lugar del planeta con solo una conexión a Internet y el conocimiento adecuado. Nuestro protagonista no tiene nombre aún. Lo llamaremos simplemente el arquitecto, porque eso es lo que fue. No un simple ladrón, sino un arquitecto de ilusiones, un maestro de la ingeniería social, un artista del engaño digital que comprendió algo fundamental que la mayoría de nosotros aún no hemos entendido: que en el mundo digital la percepción lo es todo, y quien controla la percepción controla la realidad. El arquitecto comenzó donde todos comenzamos, siendo nadie. Un estudiante más, navegando foros de Internet, jugando videojuegos, aprendiendo a programar en la soledad de su habitación. Pero había algo diferente en él: una curiosidad insaciable, una habilidad para detectar patrones que otros no veían, y sobre todo, una cualidad que definiría su destino: la completa ausencia de fe en la autoridad. Mientras sus compañeros de clase memorizaban ecuaciones para exámenes que olvidarían al día siguiente, él estaba aprendiendo los verdaderos secretos del mundo digital: cómo funcionan las bases de datos, cómo se estructuran las redes, cómo los sistemas de seguridad son diseñados por humanos imperfectos que cometen errores predecibles.
Como cada sistema, sin importar cuán complejo, tiene un punto débil, siempre. Y aprendió algo más, que los seres humanos son el eslabón más débil de cualquier cadena de seguridad, que puedes tener la encriptación más sofisticada del mundo, pero si logras convencer a alguien de que les entregue su contraseña, toda esa tecnología es inútil. Esta comprensión se convertiría en la piedra angular de su obra maestra. Pero antes de llegar al crimen, antes de los 100 millones de dólares, antes de que su nombre se convirtiera en leyenda en los círculos oscuros de la Dark Web, el arquitecto tuvo que cruzar una línea invisible, la línea que separa la curiosidad de la transgresión, la línea que separa entender cómo funcionan los sistemas de violarlos. Es una línea que miles de hackers han cruzado antes que él y que miles más cruzarán después. ¿En qué momento sucede? ¿En qué momento un joven curioso se transforma en un criminal? Freud diría que es el momento en que el superego pierde su batalla contra el ello, cuando el principio del placer supera al principio de la realidad. Jung hablaría del abrazo de la sombra, ese aspecto oscuro de nosotros mismos que la sociedad nos enseña a reprimir, pero que nunca desaparece realmente. Nietzsche, más directamente, lo llamaría la expresión pura de la voluntad de poder, el impulso fundamental que nos hace querer dominar, controlar, superar los límites impuestos por otros. Pero quizás la explicación más simple es también la más perturbadora, que no hay línea, que la moralidad misma es una construcción social, tan arbitraria como el valor asignado a un Bitcoin, que en el vacío digital, donde no hay víctimas visibles, donde el dinero son solo números en una pantalla, donde las consecuencias están tan abstraídas que se vuelven irreales, la distinción entre lo correcto y lo incorrecto simplemente se desvanece. El primer crimen del arquitecto fue pequeño, ridículo incluso. Robó monedas virtuales en un videojuego, dinero que no existía, en un mundo que no era real. Pero el principio era el mismo. Identificó una vulnerabilidad en el sistema de comercio del juego, una falla en la forma en que el servidor validaba las transacciones. Escribió un script simple que explotaba esa falla, y en cuestión de horas se convirtió en el jugador más rico del servidor. Nadie resultó herido, nadie perdió dinero real. Pero algo cambió en él esa noche, porque descubrió la verdad que definiría el resto de su vida, que los sistemas son frágiles, que la seguridad es una ilusión, y que él era más inteligente que quienes diseñaban las reglas. Este descubrimiento, esta epifanía digital, es lo que los neurocientíficos llaman un momento de recompensa. El cerebro del arquitecto, en ese instante, fue inundado con dopamina, el mismo químico que nos hace adictos al sexo, a las drogas, al juego. Pero en este caso, la adicción era más pura, la adicción a la sensación de poder, de saber algo que otros no saben, de poder hacer algo que otros creen imposible, y como toda adicción, requería dosis cada vez mayores para producir el mismo efecto. Los videojuegos dejaron de ser suficientes, las pequeñas victorias digitales perdieron su sabor. El arquitecto necesitaba algo más grande, algo más real, algo que demostrara verdaderamente su genio. Y entonces descubrió el mundo de las criptomonedas. Al principio, como todos, estaba fascinado por la tecnología en sí, la elegancia matemática de la blockchain, la brillantez del concepto de minería distribuida, la idea revolucionaria de un sistema monetario que no requería confianza en ninguna autoridad central. Pasó meses estudiando el white paper de Bitcoin, desarmando el código fuente, comprendiendo cada componente del sistema. Pero mientras estudiaba, mientras se sumergía más profundo en este nuevo ecosistema digital, comenzó a ver algo que otros no veían. Comenzó a ver las grietas, las imperfecciones, los puntos débiles que inevitablemente aparecen cuando sistemas complejos son construidos por humanos imperfectos bajo presión de tiempo y mercado. Vio cómo los exchanges de criptomonedas, esas plataformas donde la gente compraba y vendía Bitcoin, Ethereum y otras monedas digitales, eran en realidad castillos de naipes. Empresas creadas de la noche a la mañana por emprendedores tecnológicos que entendían de código, pero no de seguridad financiera. Plataformas que manejaban millones de dólares con sistemas de seguridad que un estudiante universitario podría penetrar. Vio cómo la gente,
Desesperada por no perderse la fiebre del oro digital, depositaba sus ahorros de toda una vida en wallets y exchanges sin comprender realmente cómo funcionaban, sin leer los términos de servicio, sin entender que una vez que sus monedas desaparecían, no había banco que las recuperara, no había gobierno que las protegiera. Era el salvaje oeste, y todos actuaban como si estuvieran en un banco suizo, y vio la oportunidad más grande de su vida. Pero para comprender verdaderamente lo que estaba a punto de hacer, para apreciar la genialidad oscura de su plan, necesitamos primero entender cómo se construyó el escenario donde se desarrollaría su obra maestra. Necesitamos viajar al origen mismo de esta revolución digital que transformó el dinero en código y la confianza en algoritmos. Necesitamos comprender cómo llegamos a este punto en la historia humana, donde un adolescente en su habitación puede robar más dinero del que un ladrón de bancos tradicional podría robar en 100 vidas, donde el crimen más grande de la década no requiere un arma, ni una máscara, ni siquiera salir de casa, porque esta no es solo la historia de un crimen, es la historia de cómo la tecnología ha evolucionado más rápido que nuestra moralidad, más rápido que nuestras leyes, más rápido que nuestra capacidad de comprender las consecuencias de las herramientas que hemos creado. Es la historia de cómo construimos dioses digitales sin comprender que también estábamos creando demonios. Y ahora, esos demonios han aprendido a caminar entre nosotros. Para entender el atraco perfecto, primero debemos entender el escenario. Y ese escenario se construyó lentamente, durante décadas, por visionarios que nunca imaginaron las consecuencias de su creación. La historia comienza mucho antes de Bitcoin. Comienza en los años 70, cuando los criptógrafos comenzaron a soñar con dinero digital. David Chaum, considerado por muchos el padre de las monedas digitales, publicó en 1982 un artículo que cambiaría todo. Sistemas informáticos establecidos, mantenidos y confiables por grupos mutuamente sospechosos. El título era académico, pero la idea era revolucionaria. ¿Qué pasaría si pudiéramos crear dinero que no requiriera confiar en un banco central? Era una pregunta nacida de la criptografía, pero enraizada en la filosofía política. Una pregunta sobre poder, control y libertad. Los cypherpunks, ese grupo de programadores libertarios que se reunían en listas de correo electrónico en los años 90, la transformaron en una misión: crear dinero verdaderamente libre, inmune a la manipulación gubernamental, resistente a la censura, diseñado matemáticamente para ser escaso y por lo tanto valioso. Intentaron y fallaron durante años: B-Money, BitGold, Hashcash. Cada intento se acercaba más, pero ninguno resolvía el problema fundamental: cómo evitar el doble gasto sin una autoridad central que verificara cada transacción. Era un problema que parecía matemáticamente imposible de resolver, hasta que llegó Satoshi Nakamoto. En octubre de 2008, en medio del colapso financiero global que destruyó la fe de millones en el sistema bancario tradicional, un artículo apareció en una lista de correo de criptografía. 9 páginas que cambiarían el mundo. Bitcoin, un sistema de dinero electrónico peer-to-peer. El autor, usando el seudónimo Satoshi Nakamoto, había resuelto lo imposible. Había creado dinero digital descentralizado que funcionaba. El momento no podría haber sido más perfecto. El mundo acababa de presenciar cómo los bancos, esas instituciones que supuestamente eran demasiado grandes para caer, habían colapsado por su propia codicia y incompetencia. Habían sido rescatados con dinero de los contribuyentes mientras millones perdían sus casas. La confianza en el sistema financiero estaba rota. Y aquí llegaba Bitcoin, ofreciendo algo diferente. Un sistema donde las reglas estaban escritas en código inmutable, donde ningún banco central podía imprimir dinero e inflar la moneda, donde cada transacción era verificada por miles de computadoras distribuidas por todo el planeta, donde tu dinero era verdaderamente tuyo, protegido por matemática pura en lugar de promesas de banqueros. Era hermoso, era elegante, era revolucionario, y era, desde el principio, un campo fértil para el crimen. Pero antes de que los criminales llegaran, antes de que los 100 millones de dólares cambiaran de manos en la oscuridad digital, hubo un período de inocencia. Los primeros usuarios de Bitcoin eran idealistas, tecnólogos, visionarios que verdaderamente creían que estaban construyendo un futuro mejor. Minaban Bitcoins en sus laptops, prácticamente sin valor,
Los intercambiaban por pizza en foros de Internet. Era un experimento, un juego, una prueba de concepto. La primera transacción comercial con Bitcoin ocurrió en mayo de 2010. Un programador llamado Laszlo Hanyecz pagó 10.000 bitcoins por 2 pizzas. En ese momento valían aproximadamente $40. Hoy, esos mismos bitcoins valdrían más de 400 millones de dólares. Es la pizza más cara de la historia, un recordatorio permanente de cómo el valor es una construcción temporal, una alucinación colectiva que puede cambiar en un instante. Pero en aquellos primeros días, nadie pensaba en millones de dólares. Bitcoin era un hobby, una curiosidad técnica. Los únicos que lo tomaban en serio eran los cypherpunks, los libertarios y los primeros criminales que comenzaban a ver su potencial. Porque Bitcoin tenía una característica que lo hacía perfecto para actividades ilícitas, el pseudo-anonimato. Las transacciones eran públicas y rastreables en la blockchain, pero las direcciones de Bitcoin no estaban vinculadas a identidades reales. Con el cuidado adecuado, usando técnicas de mezclado y múltiples wallets, era posible mover dinero de forma casi imposible de rastrear. Silk Road fue el primero en demostrarlo a gran escala. Creado en febrero de 2011 por Ross Ulbricht, era un mercado negro en la dark web donde se podía comprar cualquier cosa ilegal que pudieras imaginar. Drogas, armas, documentos falsos, servicios de hackers. Y todo se pagaba en Bitcoin. Era la prueba de concepto de que el dinero digital podía usarse para comercio ilegal a escala industrial. Antes de que el FBI lo cerrara en 2013, Silk Road había procesado más de 1.200 millones de dólares en transacciones, y lo más importante, había demostrado que Bitcoin tenía valor real, que la gente estaba dispuesta a pagar dinero convencional por estas monedas digitales porque podían usarse para algo que el dinero convencional no podía hacer fácilmente, comprar cosas ilegales de forma relativamente anónima. El precio de Bitcoin comenzó a subir, de unos pocos centavos a $1, de $1 a 10, de 10 a 100. Y con cada incremento en el precio, más gente se interesaba. Especuladores, inversores, aventureros digitales que veían la oportunidad de enriquecerse rápidamente. Y con ellos llegaron los exchanges. Los exchanges de criptomonedas son el eslabón crítico en el ecosistema. Son los lugares donde el mundo digital se conecta con el mundo físico, donde puedes convertir tus dólares en Bitcoin y viceversa. Son necesarios porque la mayoría de la gente no puede minar sus propias criptomonedas, no puede participar directamente en las transacciones peer-to-peer. Necesitan un intermediario. Pero aquí está el problema. Bitcoin fue diseñado específicamente para eliminar intermediarios, para crear un sistema donde no necesitaras confiar en nadie más que en el código. Los exchanges destruyen esa promesa, te obligan a confiar nuevamente, no en bancos tradicionales regulados y asegurados, sino en startups tecnológicas operadas por programadores jóvenes en jurisdicciones con poca o ninguna regulación. Mt. Gox fue el primero y más famoso ejemplo de lo que podía salir mal. En su apogeo, manejaba el 70% de todas las transacciones de Bitcoin del mundo. Era, efectivamente, el banco central de la criptomoneda, exactamente lo que Bitcoin fue diseñado para evitar. Y en febrero de 2014 colapsó. 850.000 bitcoins desaparecieron. Más de 400 millones de dólares en ese momento, miles de millones hoy. Algunas monedas fueron robadas por hackers externos, otras simplemente se perdieron debido a la incompetencia y mala gestión. El CEO, Marc Karpelès, un programador francés que había comprado la plataforma casi por accidente, no tenía idea de lo que estaba haciendo. Había estado operando un exchange que manejaba cientos de millones de dólares con el mismo cuidado que alguien podría operar un blog personal. Miles de personas perdieron todo: sus ahorros de vida, sus inversiones, sus sueños de riqueza digital, evaporados en un instante, y no había nadie a quien demandar, ningún gobierno que los protegiera, ningún seguro que cubriera las pérdidas. Habían entrado al salvaje oeste y habían sido asaltados, pero aquí está la parte fascinante. El colapso de Mt. Gox no mató a Bitcoin, al contrario, lo fortaleció. El precio cayó temporalmente, pero se recuperó. Más exchanges aparecieron, cada uno prometiendo mejor seguridad que el anterior.
Los inversores volvieron, más cautelosos pero no disuadidos, porque la promesa de Bitcoin era demasiado seductora. La posibilidad de enriquecerse rápidamente en un mercado que nunca dormía, que no tenía fronteras, que operaba fuera del control de cualquier gobierno. Esta es la economía de la ilusión en su forma más pura. Un activo cuyo valor deriva enteramente de la creencia colectiva de que tiene valor, no respaldado por oro, no garantizado por un gobierno, no vinculado a ningún activo físico. Su valor existe solo porque suficientes personas creen que existe. Es la prueba definitiva de que el dinero mismo es una alucinación colectiva, un acuerdo social tan frágil que puede ser manipulado por quien comprenda sus mecanismos psicológicos, y nuestro arquitecto estaba estudiando esos mecanismos con la intensidad de un científico loco. Mientras otros veían en las criptomonedas una inversión o una ideología, él veía algo diferente, un sistema masivo de psicología aplicada. Cada persona que compraba Bitcoin estaba haciendo una apuesta psicológica compleja. Estaban apostando a que otros seguirían creyendo en el valor de Bitcoin. Estaban apostando a que el sistema no colapsaría. Estaban apostando a que su comprensión de la tecnología era suficientemente buena para proteger sus inversiones. Pero la mayoría no entendía realmente cómo funcionaba. Habían leído artículos en blogs, habían escuchado podcasts, habían visto el precio subir y habían sucumbido al FOMO, ese miedo a perderse la oportunidad. No entendían la criptografía de curva elíptica que protegía sus claves privadas. No entendían cómo funcionaba el algoritmo de consenso de prueba de trabajo. No entendían la diferencia entre una wallet caliente y una wallet fría. Todo lo que sabían era que Bitcoin estaba subiendo de precio y querían su parte del pastel. Esta ignorancia generalizada, esta brecha masiva entre la complejidad de la tecnología y la comprensión del usuario promedio, era exactamente lo que el arquitecto había estado buscando. Era el punto débil. La vulnerabilidad no estaba en el código de Bitcoin, que era relativamente seguro. Estaba en las personas que lo usaban. La ingeniería social, el arte de manipular a las personas para que revelen información confidencial o realicen acciones que comprometan su seguridad, es tan antigua como la civilización misma. Los estafadores la han practicado durante siglos, pero en la era digital, especialmente en el contexto de las criptomonedas, se había convertido en un arte de precisión. El arquitecto comenzó a estudiar cómo la gente tomaba decisiones sobre sus criptomonedas, qué los hacía confiar en un exchange sobre otro, qué tipo de mensajes de phishing tenían éxito, qué técnicas de persuasión funcionaban mejor en los foros y grupos de chat donde los entusiastas de cripto se reunían. Creó perfiles falsos, construyó reputaciones digitales a lo largo de meses, se convirtió en miembro respetado de comunidades de trading, ofrecía consejos que resultaban ser buenos, compartía análisis técnicos que parecían sofisticados, construyó confianza lentamente, metódicamente, sabiendo que esa confianza era la moneda más valiosa en un mundo donde el anonimato era la norma. Y todo el tiempo estaba aprendiendo, estudiando patrones de comportamiento, identificando a las ballenas, aquellos inversores con grandes cantidades de criptomonedas, mapeando sus hábitos digitales, sus horarios, sus vulnerabilidades psicológicas. Estaba preparando el escenario para su obra maestra. Pero necesitaba más que conocimiento psicológico, necesitaba habilidades técnicas reales, así que se sumergió en el estudio de la seguridad informática, no de forma académica, sino práctica. Comenzó a experimentar con exploits, estudió cómo funcionaban los ataques de phishing sofisticados, aprendió sobre vulnerabilidades de día cero, esos bugs en software que los desarrolladores aún no han descubierto y corregido. Descubrió el mundo de la dark web, no solo como usuario, sino como estudiante. Visitó foros donde hackers compartían técnicas, compró herramientas de hacking, experimentó con malware, aprendiendo cómo funcionaban los keyloggers, los troyanos, los ransomware. No era malicioso aún, era curioso, como un estudiante de medicina que estudia venenos no para matar, sino para entender. Pero la línea entre el conocimiento y la acción es delgada, especialmente cuando el conocimiento te hace sentir poderoso y la acción promete hacerte rico. Durante este período de aprendizaje intensivo, el arquitecto experimentó una transformación psicológica que los psicólogos llaman desensibilización moral.
Cuanto más tiempo pasaba en espacios donde el crimen era normalizado, donde robar criptomonedas era visto como un juego de habilidad en lugar de un crimen, más se erosionaba su sentido de lo correcto y lo incorrecto. Este proceso es fascinante desde una perspectiva neurológica. Estudios de imágenes cerebrales muestran que cuando las personas se exponen repetidamente a comportamientos que inicialmente les parecen moralmente problemáticos, la activación en regiones del cerebro asociadas con el juicio moral, como la corteza prefrontal ventromedial, disminuye gradualmente. Es como si el cerebro se recalibrara, moviendo el umbral de lo que considera aceptable. El arquitecto estaba recalibrando su brújula moral en tiempo real, y el factor que aceleraba este proceso era la abstracción del daño. En el mundo físico, robar tiene consecuencias visibles. Ves el rostro de tu víctima, presencias su angustia. Tu cerebro registra el sufrimiento que has causado, y si tienes algo de empatía, eso crea disonancia cognitiva que hace difícil repetir el acto. Pero en el mundo digital, especialmente en el mundo de las criptomonedas, todo está abstraído. No ves a las víctimas. El dinero son solo números en una pantalla. Las consecuencias están tan removidas de la acción que se vuelven casi teóricas. Es como jugar un videojuego donde los personajes que matas no sienten dolor real. Esta abstracción es lo que hace posible que personas normales, personas que nunca robarían una cartera en la calle, puedan cometer fraudes masivos en línea sin sentir remordimiento. El cerebro simplemente no procesa las dos acciones como moralmente equivalentes, y había otro factor psicológico en juego: la adicción a la dopamina del desafío intelectual. Cada vez que el arquitecto resolvía un problema técnico complicado, cada vez que descubría una nueva vulnerabilidad, cada vez que lograba evadir un sistema de seguridad, su cerebro era inundado con dopamina, no solo por la perspectiva de riqueza futura, sino por el simple placer de demostrar su superioridad intelectual. Esta es la misma química cerebral que impulsa a los jugadores de ajedrez de nivel mundial, a los matemáticos que resuelven problemas imposibles, a los artistas que crean obras maestras. La diferencia es solo la dirección en que ese impulso es canalizado, y el arquitecto lo estaba canalizando hacia el crimen más elaborado de su generación. Mientras tanto, el mundo de las criptomonedas seguía evolucionando rápidamente. Ethereum había introducido contratos inteligentes permitiendo programar dinero de formas que antes eran imposibles. ICOs, ofertas iniciales de monedas, estaban surgiendo como una nueva forma de recaudar capital, básicamente permitiendo a cualquiera crear su propia criptomoneda y venderla al público. Era caos, era innovación, era oportunidad, y era un campo minado de fraudes esperando explotar. El arquitecto observaba todo esto con la mirada fría de un estratega. Veía cómo proyectos de criptomonedas aparecían de la noche a la mañana, recaudaban millones en sus ICOs y luego desaparecían dejando a los inversores con monedas sin valor. Veía cómo los exchanges continuaban siendo hackeados uno tras otro, perdiendo decenas de millones de dólares cada vez. Y se daba cuenta de algo crucial. El ecosistema estaba creciendo demasiado rápido para su propia seguridad. Había demasiado dinero fluyendo hacia un espacio que aún no tenía la infraestructura de seguridad necesaria. Era como construir rascacielos sin cimientos adecuados. Eventualmente, algo se derrumbaría. Y cuando eso sucediera, él estaría allí para recoger los pedazos. El plan comenzó a tomar forma en la mente del arquitecto como una sinfonía oscura, cada nota cuidadosamente orquestada para crear el crimen perfecto. No sería un simple hack, no sería un robo brutal de fuerza bruta contra un sistema de seguridad. Sería algo mucho más elegante, mucho más insidioso. Sería un engaño tan perfecto que las víctimas entregarían voluntariamente sus fortunas. Para comprender la genialidad de su plan, primero debemos entender cómo funciona realmente la seguridad en el mundo de las criptomonedas. Todo se reduce a una cosa: la clave privada. Es una cadena de 64 caracteres hexadecimales, generada aleatoriamente, que actúa como la contraseña definitiva para tu wallet de criptomonedas. Quien controla la clave privada, controla las monedas. No hay recuperación de contraseña, no hay servicio al cliente. No hay forma de demostrar que las monedas son tuyas si pierdes esa clave. Esta simplicidad brutal es tanto la mayor fortaleza como la mayor debilidad de las criptomonedas. La fortaleza:
Nadie puede confiscar tus monedas si guardas tu clave privada en secreto. La debilidad. Si alguien obtiene tu clave privada, puede vaciar tu wallet en segundos y no hay absolutamente nada que puedas hacer al respecto. El arquitecto comprendió que el camino hacia esos $100 millones no pasaba por romper la criptografía, lo cual era matemáticamente imposible con la tecnología actual. Pasaba por convencer a las personas de que le entregaran sus claves privadas, y para hacer eso, necesitaba construir algo que pareciera completamente legítimo, completamente seguro, completamente confiable. Necesitaba construir un exchange de criptomonedas, pero no cualquier exchange, uno que fuera lo suficientemente atractivo para atraer a grandes inversores, lo suficientemente profesional para inspirar confianza, lo suficientemente funcional para operar sin levantar sospechas durante el tiempo suficiente, y lo suficientemente controlado por él como para poder robar todo cuando llegara el momento adecuado. Era un proyecto ambicioso. Requeriría meses de trabajo. Requeriría inversión de capital para la infraestructura. Requeriría crear una identidad corporativa completa, con documentos legales, presencia en redes sociales, marketing convincente. Pero el arquitecto tenía tiempo, tenía habilidades y tenía la ventaja más peligrosa de todas. No tenía nada que perder. Comenzó por estudiar los exchanges existentes, diseccionando sus características, identificando qué hacía que algunos fueran más exitosos que otros. Descubrió que la confianza en un exchange se construía sobre varios pilares: diseño profesional del sitio web, respuestas rápidas del servicio al cliente, tarifas de transacción competitivas, volumen de trading aparentemente alto y críticas positivas en foros y redes sociales. Todos estos pilares podían ser falsificados con el esfuerzo y conocimiento adecuados. Creó una identidad corporativa completamente ficticia, una empresa registrada en Singapur, jurisdicción conocida por su régimen regulatorio favorable hacia las fintech y la dificultad de verificar información corporativa. Contrató diseñadores freelance, sin revelarles el propósito real del proyecto, para crear un sitio web que rivalizara con los mejores exchanges del mercado. La interfaz era limpia, moderna, intuitiva, mostraba gráficos de precios en tiempo real, integrados desde fuentes de datos reales. Tenía todas las características que los traders esperaban: órdenes límite, stop loss, trading con margen. Era indistinguible de cualquier exchange legítimo. Pero bajo la superficie había una diferencia crítica. Todas las claves privadas de todas las wallets generadas en la plataforma eran también accesibles para el arquitecto. Era como un banco donde el gerente tiene una copia de la llave de cada caja de seguridad, técnicamente posible, moralmente imperdonable y completamente invisible para los usuarios. Luego vino la parte más desafiante: generar credibilidad. Lanzó el exchange con su propio capital, creando volumen de trading artificial usando bots. Sembró el sitio con críticas positivas, creando docenas de perfiles falsos en foros de criptomonedas que hablaban entusiastamente sobre este nuevo exchange prometedor. Fue paciente. No trató de atraer grandes sumas inmediatamente. Permitió que el exchange funcionara normalmente durante meses, procesando transacciones reales de usuarios reales. Algunos depositaban pequeñas cantidades para probar, hacían trades, retiraban sus ganancias sin problemas, y luego contaban a otros sobre este nuevo exchange confiable que habían descubierto. El boca a boca comenzó a hacer su trabajo. El volumen de trading creció orgánicamente. El exchange comenzó a aparecer en listas de comparación de plataformas. Algunos bloggers de cripto incluso lo mencionaron en sus videos y artículos. Durante este tiempo, el arquitecto estaba jugando un papel múltiple. Era el CEO invisible de la empresa, el desarrollador principal manteniendo el sitio, el representante de servicio al cliente respondiendo preguntas, el trader creando volumen artificial. Era un hombre orquesta dirigiendo una sinfonía de engaño. Y psicológicamente, era fascinante lo que estaba experimentando. Reportes de criminales que han cometido fraudes elaborados a menudo describen una sensación de disociación durante el proceso, como si estuvieran interpretando un papel, como si la persona que estaba cometiendo el crimen no fuera realmente ellos, sino un personaje que habían creado. El arquitecto no era diferente. Durante el día, asumía la personalidad del emprendedor tecnológico legítimo, respondiendo correos de clientes con cortesía profesional,
arreglando bugs que él mismo había plantado y luego solucionado para demostrar competencia. Era convincente porque, en cierto nivel, había empezado a creer en su propia ficción. Esta es la mecánica psicológica del autoengaño. El cerebro humano es extraordinariamente bueno para racionalizar sus propias acciones, para construir narrativas que nos permiten vernos como los héroes de nuestras propias historias, incluso cuando estamos comportándonos de maneras profundamente problemáticas. El arquitecto probablemente se decía a sí mismo que los inversores en criptomonedas eran todos especuladores codiciosos que merecían lo que les esperaba, que estaba exponiendo las debilidades del sistema, que era más inteligente que todos ellos y por lo tanto tenía derecho a sus ganancias. Cualquier narrativa que le permitiera dormir por la noche mientras construía su trampa. Pero debajo de todas esas racionalizaciones, debajo de toda la disociación psicológica, había una verdad simple que él conocía pero se negaba a confrontar. Estaba planeando robar fortunas de personas reales, causando devastación financiera que podría arruinar vidas. No había forma de embellecer eso. No había narrativa que lo hiciera moral. Y sin embargo, continuó. 6 meses después del lanzamiento, el exchange había alcanzado un tamaño respetable. Varios miles de usuarios, varios millones de dólares en depósitos, suficiente para ser significativo, pero no tanto como para atraer escrutinio regulatorio serio. El arquitecto había encontrado el punto óptimo, pero aún no era momento de actuar, porque había identificado un objetivo específico, una ballena particular que haría que todo valiera la pena. Un early adopter de Bitcoin que había acumulado una fortuna cuando las monedas valían centavos y que ahora, con Bitcoin superando los $10,000, era multimillonario en papel. Este individuo, llamémoslo Marcus, era activo en foros de trading. El arquitecto había estado estudiándolo durante meses, había mapeado sus patrones de comportamiento, sus horarios de trading, su psicología de inversión. Marcus era cauteloso pero no paranoico. Usaba varios exchanges, pero estaba siempre buscando mejores opciones. Y lo más importante, era susceptible a la codicia. El arquitecto comenzó a construir una relación con Marcus en los foros, no directamente, sino a través de su red de identidades falsas. Una de sus personas comenzó a mencionar el nuevo exchange. Otra respaldó la recomendación. Una tercera compartió capturas de pantalla de ganancias impresionantes. Era ingeniería social orquestada con la precisión de una operación militar. Marcus mordió el anzuelo. Comenzó con un depósito pequeño, probando las aguas. El arquitecto se aseguró de que la experiencia fuera perfecta. Transacciones rápidas, tarifas bajas, interfaz fluida. Marcus depositó más, luego más, y entonces el arquitecto jugó su carta maestra. Lanzó una promoción especial. Por tiempo limitado, el exchange ofrecería intereses garantizados sobre depósitos grandes, 5% mensual, respaldado supuestamente por estrategias de arbitraje entre diferentes exchanges. Era una tasa de retorno ridículamente alta, una señal de alerta obvia para cualquier inversionista experimentado. Pero aquí está el genio psicológico del timing. El anuncio llegó justo después de que Marcus había tenido una serie de trades exitosos en la plataforma. Su cerebro estaba inundado con dopamina, con la euforia de las ganancias recientes. En ese estado mental, la gente es significativamente más propensa a tomar riesgos. Es el mismo principio que los casinos explotan manteniendo a los jugadores en la mesa cuando están ganando. Marcus depositó $50 millones en Bitcoin. No fue inmediato. Tomó varios días, múltiples transacciones para evitar llamar la atención. Pero eventualmente, la suma completa estaba en una wallet controlada por el exchange, controlada por el arquitecto, y Marcus no era el único. Otros inversores grandes, atraídos por la misma promoción, habían depositado sumas significativas. En total, el exchange ahora controlaba más de $100 millones en criptomonedas. Era el momento. Pero aquí es donde la psicología del crimen se vuelve verdaderamente fascinante. El arquitecto había pasado más de un año construyendo este momento. Había invertido incontables horas, esfuerzo genuino, incluso dinero real en hacer que el exchange funcionara. Y durante ese tiempo había desarrollado una especie de conexión emocional con algunos de sus clientes. Había ayudado a usuarios novatos a entender cómo funcionaba el trading. Había respondido preguntas técnicas con paciencia.
Había visto a algunas personas hacer sus primeras inversiones exitosas y sentido una extraña satisfacción por ello. Esta es la trampa psicológica de la inmersión profunda. Cuando pasas suficiente tiempo interpretando un papel, comienzas a convertirte en ese papel. El arquitecto no era solo un criminal fingiendo ser un empresario legítimo. En cierto nivel, se había convertido en un empresario legítimo que estaba a punto de cometer un crimen masivo. El conflicto interno era real, y durante algunos días realmente consideró simplemente continuar operando el exchange legítimamente. Podría hacerse rico eventualmente sin robar. Podría construir algo real, algo de lo que pudiera estar orgulloso. Pero entonces miraba los números. 100 millones de dólares, riqueza más allá de cualquier cosa que pudiera lograr legítimamente en una vida. La tentación era demasiado grande, la adicción a la dopamina del desafío y la victoria era demasiado poderosa. Y había otra consideración. En su mente ya había cruzado la línea. Había construido todo esto con la intención de robar. El crimen había sido cometido en el momento en que creó el exchange como una trampa. Retroceder ahora no cambiaría eso. Esta es la lógica retorcida de la escalada del compromiso. Una vez que has invertido tanto en un curso de acción, especialmente uno moralmente problemático, es psicológicamente más fácil continuar que admitir que todo fue un error y enfrentar las consecuencias. El arquitecto eligió continuar. La ejecución del robo real era, técnicamente, trivial. Ya tenía todas las claves privadas. Solo necesitaba transferir las criptomonedas a wallets que controlaba exclusivamente y luego mezclarlas a través de múltiples servicios de tumbling para romper la cadena de rastreabilidad en la blockchain. Pero había un problema: el momento. Si simplemente vaciaba todas las wallets de inmediato, las víctimas lo sabrían en minutos. Algunas podrían haber tomado capturas de pantalla de sus balances, podrían alertar a otros usuarios. Podría haber pánico, intentos de retiros masivos que fallarían, exposición mediática inmediata. El arquitecto quería tiempo. Tiempo para mezclar las monedas, tiempo para borrar rastros, tiempo para desaparecer completamente antes de que alguien se diera cuenta de lo que había sucedido. Así que diseñó una salida más gradual, más inteligente. Comenzó a mostrar problemas técnicos en el sitio. Retiros retrasados, mensajes de error al intentar acceder a wallets, correos automáticos disculpándose por los inconvenientes, prometiendo que el equipo técnico estaba trabajando en soluciones. Durante este tiempo, estaba transfiriendo las criptomonedas en lotes más pequeños, cada uno siguiendo rutas complejas a través de múltiples servicios de mezclado. Era como lavar dinero, pero en lugar de usar bancos corruptos y empresas fachada, estaba usando las propiedades matemáticas de la blockchain para hacer que las transacciones fueran prácticamente imposibles de rastrear. Los usuarios comenzaron a frustrarse, a quejarse en foros, pero no había pánico aún. Los problemas técnicos eran comunes en el mundo de las criptomonedas. Casi todos los exchanges los experimentaban ocasionalmente. La mayoría de los usuarios asumían que era temporal, molesto pero no catastrófico. Marcus, sin embargo, estaba más preocupado. 50 millones de dólares no era una suma que pudiera permitirse perder. Comenzó a enviar correos más urgentes, exigiendo actualizaciones. El arquitecto respondía con disculpas profesionales, asegurándole que sus fondos estaban seguros, que los ingenieros estaban trabajando día y noche para resolver los problemas. Y todo ese tiempo, las monedas de Marcus estaban siendo mezcladas, fragmentadas, distribuidas a través de cientos de wallets diferentes en docenas de exchanges legítimos, convertidas a diferentes criptomonedas y de vuelta a Bitcoin, siguiendo rutas tan complejas que reconstruir el camino sería como encontrar una gota específica de agua después de que se ha mezclado en el océano. 2 semanas después del inicio de los problemas técnicos, el arquitecto ejecutó la fase final. Cerró el sitio web completamente, eliminó todos los servidores, borró todas las cuentas de redes sociales, desapareció el registro corporativo de Singapur. Era como si el exchange nunca hubiera existido, y cuando los usuarios finalmente se dieron cuenta de que no había problemas técnicos, que habían sido estafados, que sus criptomonedas habían desaparecido para siempre, ya era demasiado tarde. El arquitecto había desaparecido en la niebla digital, dejando tras de sí solo wallets vacías y vidas arruinadas. Marcus perdió todo: 50 millones de dólares,
acumulados pacientemente durante años, evaporados en un instante. Otros perdieron sus ahorros de vida. Algunos perdieron dinero prestado, esperando recuperarlo con la promesa de esos intereses garantizados. El daño total superó los 100 millones de dólares. Y el arquitecto, sentado en algún lugar del mundo con acceso a una fortuna en criptomonedas cuidadosamente mezcladas, probablemente sintió, ¿qué exactamente? ¿Triunfo? ¿Culpa? ¿Una mezcla vertiginosa de ambos? La psicología del criminal exitoso es compleja. Por un lado, está la euforia de haber logrado algo que requirió inteligencia extraordinaria, planificación meticulosa, ejecución perfecta. Es la misma sensación que un artista podría experimentar al completar su obra maestra, solo que pervertida hacia fines destructivos. Pero por otro lado, está el conocimiento incómodo de que esa obra maestra causó sufrimiento real, que hay personas reales, con familias reales, con sueños y esperanzas reales, cuyas vidas ahora están destruidas, porque el arquitecto decidió que su deseo de riqueza era más importante que su bienestar. ¿Cómo reconcilia un ser humano estas dos realidades? ¿Cómo vives contigo mismo sabiendo que tu ganancia es directamente proporcional al dolor de otros? La respuesta, en la mayoría de los casos, es a través de la disociación y la racionalización. El arquitecto probablemente se recuerda a sí mismo que advirtió a todos sobre los riesgos de invertir en criptomonedas, que cualquiera lo suficientemente tonto como para depositar millones en un exchange sin hacer la debida diligencia merecía perder su dinero, que él es un producto de un sistema corrupto y está simplemente jugando según las reglas que el sistema estableció. Son justificaciones débiles, transparentes en su falsedad, pero el cerebro humano es extraordinariamente bueno para creer lo que necesita creer para evitar el colapso psicológico. Y hay otro factor, la adicción. Porque si bien el arquitecto ahora tenía más dinero del que podría gastar en varias vidas, el verdadero high no venía del dinero en sí, venía de la hazaña, del haber engañado a miles de personas, del haber construido un sistema tan perfecto que nadie sospechó hasta que fue demasiado tarde. Esa sensación es adictiva de maneras que el dinero nunca podría ser, y como toda adicción, requiere dosis cada vez mayores para producir el mismo efecto. El arquitecto había cometido el crimen perfecto, pero la perfección, una vez alcanzada, se convierte en la nueva línea base, y el cerebro adicto siempre quiere más. Esta es la maldición del genio criminal. El primer crimen nunca es suficiente. El éxito no trae satisfacción duradera, solo el deseo de un desafío mayor, un riesgo más alto, una victoria más impresionante. Y mientras el arquitecto contemplaba sus 100 millones de dólares en criptomonedas cuidadosamente lavadas, una parte de su mente ya estaba planeando el próximo movimiento. Porque en el fondo, el dinero nunca fue realmente el objetivo. Era solo una forma de llevar puntos en un juego mucho más profundo, el juego de probar su superioridad intelectual sobre el resto de la humanidad. Y ese es un juego que nunca termina. Pero aquí es donde nuestra historia toma un giro que quizás no esperabas, porque la verdad sobre el arquitecto, la verdad que transforma esta narrativa de un simple crimen a algo mucho más profundo, es que nunca existió como una sola persona. El arquitecto era una amalgama, un composite de docenas de criminales digitales reales que han cometido crímenes similares a lo largo de la última década. El exchange fantasma se ha manifestado en múltiples formas, bajo múltiples nombres, dejando tras de sí un rastro de víctimas en cada iteración. Cuadriga CX en Canadá, donde 190 millones de dólares desaparecieron cuando su fundador supuestamente murió, llevándose las únicas claves privadas a la tumba. AfriCrypt en Sudáfrica, donde los hermanos de 22 y 18 años desaparecieron con 3.600 millones de dólares en Bitcoin. Todex en Turquía, donde el fundador de 28 años huyó con 2.000 millones de dólares de criptomonedas de usuarios. Y estos son solo los casos que llegaron a los titulares. Hay cientos, quizás miles de estafas más pequeñas que nunca fueron reportadas, que desaparecieron en el ruido estadístico del caos cripto. La pregunta que debemos confrontar ahora no es quién era el arquitecto, sino qué revela su existencia sobre nosotros.
sobre la sociedad que construimos, sobre la tecnología que adoramos, sobre la naturaleza cambiante de la realidad misma en la era digital. Porque el verdadero crimen no fue el robo de 100 millones de dólares. El verdadero crimen fue mucho más sutil, mucho más insidioso, y está sucediendo en este mismo momento en formas que la mayoría de nosotros ni siquiera reconocemos. El verdadero crimen es que hemos construido un sistema económico basado enteramente en la fe en abstracciones que no podemos verificar. Confiamos en código que no podemos leer. Depositamos nuestros ahorros en sistemas que no entendemos. Tomamos decisiones financieras basadas en información que no podemos confirmar. Y lo hacemos no porque seamos tontos, sino porque no tenemos opción. La complejidad de la tecnología moderna ha superado completamente nuestra capacidad de comprenderla. Incluso los expertos en un área son ignorantes en otras. El sistema se ha vuelto tan complejo que nadie, literalmente nadie, entiende cómo funciona todo en su totalidad. Esta es la vulnerabilidad fundamental de nuestra civilización tecnológica, y el arquitecto, en todas sus manifestaciones, simplemente la explotó. Pero veamos más profundo, porque hay algo aún más perturbador en juego aquí, algo que toca la esencia misma de lo que significa ser humano en el siglo XXI. Las criptomonedas representan la financiarización de la confianza. Tomaron algo intangible, la fe colectiva en un sistema de valor, y lo codificaron en algoritmos. Prometían eliminar la necesidad de confiar en instituciones humanas fallibles, reemplazándolas con matemática pura. Pero aquí está la ironía. En el proceso de eliminar la necesidad de confiar en instituciones, crearon una necesidad aún mayor de confiar en la tecnología misma. Y la tecnología, resulta, es tan vulnerable como cualquier institución humana, porque está diseñada, implementada y operada por humanos. El arquitecto comprendió esta paradoja mejor que nadie. Vio que Bitcoin no eliminó la necesidad de confianza, simplemente movió el punto de confianza de los bancos a los exchanges, de los reguladores a los desarrolladores de software, y en ese movimiento creó nuevas vulnerabilidades que podrían ser explotadas de nuevas maneras. Esta es la lección que estamos aprendiendo dolorosamente. La tecnología no es neutra. No es solo una herramienta que puede ser usada para bien o para mal. Es un espejo que amplifica nuestras virtudes y nuestros vicios, nuestro genio y nuestra estupidez, nuestra capacidad de cooperar y nuestra inclinación a engañar. Y en el caso de las criptomonedas, lo que amplificó fue la codicia, tanto del arquitecto como de sus víctimas, porque seamos honestos sobre algo. La mayoría de las personas que invirtieron en criptomonedas no lo hicieron porque creyeran en la visión utópica de un sistema financiero descentralizado. Lo hicieron porque querían hacerse ricos rápidamente. Vieron que el precio estaba subiendo y querían su parte. Era FOMO puro, el mismo impulso que ha impulsado todas las burbujas especulativas en la historia humana. El arquitecto simplemente explotó esa codicia, pero no la creó. Ya estaba allí, latente, esperando ser activada. Esta es la paradoja moral que hace que esta historia sea tan incómoda. No hay víctimas completamente inocentes ni villanos completamente malvados. Hay solo actores humanos, cada uno respondiendo a los incentivos y tentaciones de un sistema que ninguno de ellos controló completamente, pero todos ayudaron a crear. Ahora, expandamos nuestra perspectiva aún más, porque este crimen particular, este robo de 100 millones de dólares, es solo un síntoma de una transformación mucho más grande que está ocurriendo en nuestra relación con la realidad misma. Vivimos cada vez más en lo que el filósofo Jean Baudrillard llamó hiperrealidad, un estado donde las simulaciones y representaciones de la realidad se vuelven más reales para nosotros que la realidad física subyacente. El dinero digital no es real en el sentido tradicional, pero tiene efectos reales. Las identidades en línea no son personas reales, pero formamos relaciones reales con ellas. Los mundos virtuales no son lugares reales, pero pasamos tiempo real en ellos. Y en esta hiperrealidad, crímenes como el del arquitecto se vuelven posibles de formas que nunca lo fueron antes. Porque cuando todo es simulación, cuando todo es representación, cuando todo existe en el espacio abstracto del código y los datos, la distinción entre crear y robar se vuelve borrosa. El arquitecto creó un exchange. Era una simulación de un negocio legítimo, pero funcionaba como uno real.
Las personas lo usaban, hacían trades, ganaban y perdían dinero. Para todos los efectos prácticos, era real, hasta que dejó de serlo. Esta es la fragilidad aterradora de nuestra nueva realidad digital. Puede ser editada, puede ser reescrita, puede desaparecer en un instante. Y no hay forma de distinguir lo que es genuino de lo que es fabricado hasta que es demasiado tarde. Piensa en las implicaciones de esto. Si la realidad misma se ha vuelto maleable, si las instituciones pueden ser simuladas tan convincentemente que son indistinguibles de las reales, si las identidades pueden ser fabricadas, si la historia puede ser reescrita en tiempo real, entonces, ¿qué queda que sea verificablemente cierto? Esta es la crisis epistemológica de nuestra era. No sabemos qué es real. No podemos verificar lo que creemos que sabemos. Vivimos en un mar de información donde la señal y el ruido son indistinguibles, donde las falsificaciones profundas son perfectas, donde las noticias falsas se propagan más rápido que la verdad. Y el arquitecto, en su pequeño rincón de este mundo digital caótico, simplemente aprovechó esta crisis. No tuvo que hackear sistemas de seguridad impenetrables. Solo tuvo que crear una simulación lo suficientemente convincente y esperar a que las personas voluntariamente le entregaran sus fortunas. Esto nos lleva a una pregunta más profunda. ¿Qué es la identidad en la era digital? El arquitecto tenía múltiples identidades, todas igualmente reales y falsas. Era el CEO del exchange, el desarrollador, el representante de servicio al cliente, el trader en los foros. ¿Cuál de estas era su verdadero yo? ¿O su verdadero yo era algo separado de todas estas performances digitales? Los psicólogos han estudiado este fenómeno del self distribuido en el contexto de las redes sociales. Creamos diferentes personas para diferentes plataformas, diferentes audiencias. Cada una es parcialmente nosotros, pero ninguna es completamente nosotros. Somos una multiplicidad, no una unidad. El arquitecto simplemente llevó esto al extremo. Su crimen no fue solo robar dinero, fue robar la idea misma de que la identidad es algo fijo, algo que puede ser verificado, algo en lo que se puede confiar. Y aquí está la parte verdaderamente inquietante. En un futuro no muy lejano, con el avance de la inteligencia artificial, no necesitarás ni siquiera un humano para cometer este tipo de crimen. Un AI suficientemente sofisticado podría crear y operar un exchange completamente autónomamente. Podría generar toda la infraestructura digital necesaria, el sitio web, los perfiles de redes sociales, las respuestas de servicio al cliente, incluso los documentos legales. Podría hacerlo a escala, operando cientos de estafas simultáneas, cada una adaptada perfectamente a su audiencia objetivo. Y no tendría las limitaciones éticas que incluso el criminal humano más despiadado tiene. No experimentaría culpa, no tendría momentos de duda, no sería vulnerable a la empatía. Estamos entrando en una era donde el fraude puede ser industrializado, donde el engaño puede ser perfeccionado a través de machine learning, donde cada víctima potencial puede ser analizada y manipulada con precisión quirúrgica. Esta no es ciencia ficción. Las herramientas ya existen. Los chatbots de AI ya pueden pasar el test de Turing en contextos limitados. Los algoritmos de Deep Learning ya pueden generar imágenes y videos falsos indistinguibles de los reales. El único límite es la imaginación de quienes los programan. Y esto nos lleva a la pregunta filosófica central de esta historia. ¿Está la tecnología evolucionando más rápido que nuestra moralidad? Hemos creado herramientas tan poderosas que nuestra ética tradicional ya no puede manejar las situaciones que estas herramientas hacen posibles. Considera, nuestros códigos morales fueron desarrollados durante miles de años en el contexto de interacciones cara a cara en comunidades pequeñas. No evolucionaron para manejar situaciones donde puedes arruinar las vidas de miles de personas que nunca conocerás con unas pocas líneas de código. No evolucionaron para un mundo donde las acciones y las consecuencias están tan divorciadas que el cerebro no puede procesar la relación causal. El filósofo Hans Jonas argumentó que necesitamos una nueva ética para la era tecnológica, una que pueda manejar el alcance temporal y espacial de las consecuencias de nuestras acciones modernas. Llamó a esto la heurística del miedo. Debemos imaginar las peores consecuencias posibles de nuestras tecnologías y dejar que ese miedo guíe nuestra toma de decisiones. Pero el problema es que el miedo es un mal motivador para la innovación.
Las personas que están construyendo estas tecnologías están impulsadas por la curiosidad, la ambición, la visión de lo que podría ser posible. Pedirles que se detengan y consideren todos los posibles daños es pedirles que vayan contra su naturaleza fundamental. Y esto es exactamente lo que el arquitecto representa: el espíritu prometeico de la era digital, el impulso de ver qué es posible sin importar las consecuencias, el deseo de demostrar que las reglas no se aplican a aquellos lo suficientemente inteligentes como para eludirlas. Es el lado oscuro de la innovación, la sombra de Silicon Valley, el precio que pagamos por vivir en la frontera tecnológica. Ahora déjame compartir algo que podría cambiar cómo ves toda esta historia. Algunos de los arquitectos han sido atrapados. No todos, pero algunos. Y sus historias revelan algo fascinante sobre la psicología humana. Cuando son capturados, cuando finalmente son confrontados con las consecuencias de sus acciones, cuando ven los rostros de las personas cuyas vidas arruinaron, algo notable sucede. Muchos de ellos experimentan un colapso psicológico. La disonancia cognitiva se vuelve insoportable. La realidad de lo que hicieron, abstraída durante tanto tiempo, de repente se vuelve visceralmente real. Algunos se suicidan. Otros desarrollan trastornos psicológicos severos. Unos pocos encuentran religión o filosofía, buscando alguna forma de redención o al menos comprensión de cómo se convirtieron en lo que se convirtieron. Porque aquí está la verdad. La mayoría de ellos no comenzaron como monstruos, comenzaron como personas normales, quizás más inteligentes que el promedio, quizás con menos empatía que el promedio, pero fundamentalmente humanos. Y a través de una serie de pequeñas decisiones, cada una pareciendo justificable en el momento, se transformaron en algo diferente. Esta es la moraleja más inquietante de todas. La línea entre la persona normal y el criminal genio es más delgada de lo que queremos admitir. No es una transformación dramática, es una pendiente resbaladiza, una serie de compromisos graduales, una lenta erosión de las barreras morales, y todos somos vulnerables a ella. Cada uno de nosotros tiene dentro la capacidad de racionalizar comportamientos cada vez más problemáticos si los incentivos son lo suficientemente fuertes y las consecuencias lo suficientemente abstractas. El verdadero crimen del arquitecto, entonces, no fue solo robar $100 millones, fue demostrar cuán frágiles son nuestras pretensiones de moralidad cuando se enfrentan a la tentación tecnológicamente habilitada. Y aquí estamos nosotros, herederos de ese legado, viviendo en un mundo donde cada día trae nuevas tecnologías que hacen posibles nuevas formas de engaño, nuevas oportunidades para la explotación, nuevas formas en que nuestra naturaleza humana imperfecta puede ser amplificada en direcciones destructivas. ¿Qué hacemos con este conocimiento? ¿Cómo navegamos un mundo donde la tecnología ha superado nuestra moralidad, donde las reglas están siendo reescritas en tiempo real, donde el próximo arquitecto podría ser una AI sin ninguna humanidad para apelar? No tengo respuestas fáciles, nadie las tiene, pero tengo algunas observaciones que podrían ser útiles. Primero, necesitamos desarrollar lo que podríamos llamar alfabetización digital profunda. No solo saber cómo usar tecnología, sino entender sus limitaciones, sus vulnerabilidades, las formas en que puede ser manipulada. Necesitamos ser escépticos sin ser paranoicos, cuidadosos sin ser temerosos. Segundo, necesitamos reconstruir instituciones de confianza que puedan operar efectivamente en la era digital. No podemos simplemente esperar que las viejas instituciones se adapten. Muchas de ellas están demasiado arraigadas en paradigmas obsoletos. Necesitamos nuevas formas de gobernanza, nuevos mecanismos de responsabilidad, nuevas estructuras que puedan manejar la velocidad y complejidad del cambio tecnológico. Tercero, necesitamos educación moral que pueda manejar la abstracción de las consecuencias digitales. Necesitamos ayudar a las personas a desarrollar empatía que pueda cruzar el vacío digital, que pueda reconocer la humanidad detrás de los nombres de usuario y avatares, que pueda conectar acciones con consecuencias incluso cuando están separadas por capas de tecnología. Y finalmente, necesitamos humildad. Humildad para reconocer que no entendemos completamente las herramientas que hemos creado. Humildad para admitir que nuestra sabiduría moral no ha evolucionado tan rápido como nuestra capacidad técnica. Humildad para aceptar que el futuro será diferente de lo que imaginamos.
y que necesitamos estar preparados para adaptar nuestros valores y reglas en consecuencia. El crimen del arquitecto es una parábola para nuestra era. Nos muestra un espejo en el que podemos ver reflejadas nuestras propias vulnerabilidades, nuestras propias tentaciones, nuestras propias ilusiones sobre control y comprensión. Y el reflejo no es halagador. Pero quizás necesitamos verlo para despertar a las realidades de este nuevo mundo que hemos construido. Entonces, ¿qué hemos aprendido realmente de esta historia? ¿Cuál es la verdad que emerge de las cenizas de 100 millones de dólares evaporados en el éter digital? La verdad es que el crimen perfecto nunca fue robar el dinero. El crimen perfecto fue convencernos de que comprendemos la realidad en la que vivimos. Cada día, miles de millones de personas confían sus vidas, sus fortunas, sus identidades a sistemas digitales que no pueden ver, verificar o controlar. Tocamos pantallas de vidrio y esperamos que sucedan cosas en servidores al otro lado del planeta. Transferimos valor representado por números que cambian en bases de datos que nunca veremos. Confiamos en algoritmos escritos por personas que nunca conoceremos para tomar decisiones que afectan fundamentalmente nuestras vidas. Esta es la ilusión más grande jamás creada, que todo esto es sólido, confiable, real. Pero el arquitecto nos mostró la verdad. Es humo. Es ilusión sostenida solo por fe colectiva, tan frágil que puede ser destruida por un adolescente inteligente con una laptop y ausencia de escrúpulos. Y la parte más inquietante es que no hay vuelta atrás. No podemos desinventar las criptomonedas, la inteligencia artificial, la realidad virtual. No podemos retroceder a un mundo más simple donde el dinero era papel y las relaciones eran cara a cara. Hemos cruzado el Rubicón digital y el único camino es hacia adelante, hacia una complejidad cada vez mayor, hacia una abstracción cada vez más profunda, hacia una realidad cada vez más maleable. El arquitecto fue solo el primero de muchos. Ya hay otros, ahora mismo, planeando crímenes que harán que éste parezca primitivo. Están usando inteligencia artificial para perfeccionar su arte. Están explotando vulnerabilidades que ni siquiera sabemos que existen. Están construyendo ilusiones tan perfectas que cuando finalmente se revelen como tales, sacudirán los cimientos de instituciones que creíamos inquebrantables. Pero aquí está la paradoja final, la verdad que hace que toda esta historia valga la pena. El mismo poder que hace posible estos crímenes también hace posible transformaciones asombrosas. La tecnología que permite al arquitecto robar también permite a millones de personas escapar de sistemas financieros opresivos. La inteligencia artificial que podría perfeccionar el fraude también podría resolver problemas que han plagado a la humanidad durante milenios. La tecnología es el fuego de Prometeo. Nos da el poder de transformar el mundo, pero también el poder de quemarlo hasta los cimientos. La elección de cómo usamos ese poder no es determinada por la tecnología misma, sino por nosotros, por nuestra sabiduría, nuestra moralidad, nuestra capacidad de imaginar futuros que son mejores que nuestro presente. El arquitecto eligió usar su genio para el engaño, pero por cada arquitecto hay miles de otras mentes brillantes eligiendo construir, crear, elevar. El resultado de esta batalla entre las fuerzas de construcción y destrucción determinará el futuro de nuestra especie. Y ahí yace la responsabilidad que todos compartimos. No podemos esperar que las instituciones nos protejan. Muchas de ellas no entienden los desafíos que enfrentamos. No podemos esperar que la tecnología se regule a sí misma. Está diseñada para crecer, expandirse, evolucionar sin consideración moral inherente. Debemos convertirnos en los guardianes de nuestra propia realidad. Debemos desarrollar las habilidades, el conocimiento y la sabiduría para navegar este nuevo mundo. Debemos construir comunidades de confianza que puedan resistir los embates del engaño digital. Debemos educar a la próxima generación no solo en cómo usar tecnología, sino en cómo pensar críticamente sobre ella, cómo cuestionar sus suposiciones, cómo resistir sus seducciones. Porque al final, el verdadero campo de batalla no está en la blockchain o en las líneas de código, está en nuestras mentes. Es la batalla por determinar qué tipo de personas queremos ser en esta nueva era. Es la lucha por mantener nuestra humanidad en un mundo cada vez más mediado por máquinas. Es el desafío de construir sabiduría tan rápido como construimos poder.
El arquitecto ganó su batalla, robó 100 millones de dólares y probablemente nunca será atrapado, pero en una perspectiva más amplia, perdió algo mucho más valioso. Perdió su alma, si tal cosa existe. Perdió la posibilidad de usar su genio para algo significativo. Perdió la oportunidad de ser recordado como alguien que construyó en lugar de alguien que destruyó. Y ese es el costo real del crimen perfecto. No es lo que ganas, sino lo que pierdes en el proceso de ganarlo. La capacidad de mirarte en el espejo y ver a alguien en quien puedes creer. La posibilidad de conexión genuina con otros seres humanos que no están siendo engañados. El conocimiento de que tu vida significó algo más allá de la acumulación de riqueza digital que no puedes ni siquiera gastar sin arriesgar la exposición. Vivimos en la era de la ilusión perfecta, pero también vivimos en la era de la posibilidad sin precedentes. El mismo sistema que hace posible el crimen del arquitecto también hace posible formas de colaboración, creatividad y conexión humana que nuestros antepasados nunca podrían haber imaginado. La pregunta que cada uno de nosotros debe responder es, ¿qué vamos a construir con estas herramientas? ¿Usaremos nuestro conocimiento para engañar o para iluminar? ¿Usaremos nuestra inteligencia para explotar o para elevar? ¿Usaremos nuestro poder para destruir o para crear? El arquitecto hizo su elección, y en el proceso se convirtió en un símbolo de una de las verdades fundamentales de nuestra era, que la tecnología amplifica lo que ya somos. Si somos codiciosos, la hace posible codicia a escala industrial. Si somos compasivos, hace posible la compasión global. Si somos sabios, hace posible el florecimiento humano sin precedentes. Si somos tontos, hace posible la autodestrucción. No somos víctimas pasivas de esta tecnología. Somos sus creadores, sus operadores, sus guardianes. El futuro no está predeterminado por líneas de código, sino por las elecciones que hacemos sobre cómo usar esas líneas de código. Y tal vez esa es la lección final de esta historia. Tal vez el verdadero crimen no fue lo que el arquitecto robó, sino lo que nos mostró sobre nosotros mismos, sobre nuestra vulnerabilidad, nuestra codicia, nuestra disposición a confiar en ilusiones porque queremos creer que son reales. Nos mostró que el emperador está desnudo, que nuestros sistemas de seguridad son frágiles, que nuestras instituciones de confianza están corroídas, que nuestra comprensión de la tecnología que gobierna nuestras vidas es superficial en el mejor de los casos. Pero al mostrarnos estas verdades incómodas, tal vez nos dio un regalo, el regalo de la lucidez, la oportunidad de despertar de la ilusión colectiva y ver la realidad tal como es, no como queremos que sea. Y con esa lucidez viene responsabilidad, la responsabilidad de construir algo mejor, de crear sistemas que realmente sean seguros, no solo que parezcan serlo, de desarrollar tecnologías que eleven en lugar de explotar, de educar en lugar de engañar, de conectar en lugar de aislar. El crimen del arquitecto es tanto una advertencia como un desafío, una advertencia sobre los peligros de confiar ciegamente en sistemas que no entendemos, un desafío para construir algo mejor, algo más resiliente, algo verdaderamente digno de nuestra fe. El futuro está siendo escrito en este momento, en código y decisiones, en elecciones grandes y pequeñas que hacen millones de personas sobre cómo usar la tecnología que tienen al alcance de sus dedos. ¿Qué historia escribiremos? ¿Será una de explotación y engaño, donde cada nuevo arquitecto refina el arte del crimen digital? ¿O será una de sabiduría creciente, donde aprendemos a construir sistemas que resisten la manipulación mientras empoderan la creatividad humana? La respuesta no está predeterminada. Depende de nosotros, de ti, de mí, de cada persona que elige construir en lugar de destruir, iluminar en lugar de engañar, elevar en lugar de explotar. El arquitecto robó 100 millones de dólares, pero no pudo robar esto, nuestra capacidad de aprender, adaptar y elegir un camino mejor. Nuestra capacidad de mirar la verdad directamente a los ojos, sin importar cuán incómoda sea, y usarla como combustible para la transformación. Nuestra capacidad de ser más sabios mañana de lo que fuimos ayer. Y quizás esa es la ilusión definitiva que necesitamos abandonar. La ilusión de que somos impotentes frente a estas fuerzas. No lo somos. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en la configuración del futuro digital.
Cada elección que hacemos sobre cómo usar la tecnología, cómo compartir información, cómo construir sistemas, cómo educar a otros, importa. El crimen perfecto no fue robar 100 millones de dólares. El crimen perfecto sería convencernos de que no podemos hacer nada al respecto, que somos simplemente víctimas de fuerzas tecnológicas más allá de nuestro control, que el futuro ya está escrito y solo podemos observarlo desarrollarse. Eso es mentira, la mentira más peligrosa de todas. La verdad es que el futuro está siendo creado ahora, por nosotros, a través de nuestras acciones y elecciones, y tenemos el poder de hacer que ese futuro sea brillante u oscuro, libre u opresivo, humano o deshumanizado. Entonces, ¿qué elegirás? ¿Serás el arquitecto de ilusiones o el constructor de realidad? ¿Explotarás la vulnerabilidad de otros o construirás sistemas que protejan a los vulnerables? ¿Usarás tu inteligencia para engañar o para iluminar? El código está siendo escrito, la historia está siendo contada, y cada uno de nosotros es autor de su próximo capítulo. El arquitecto nos enseñó que la realidad es maleable, que las ilusiones pueden ser perfectas, que la confianza puede ser traicionada. Ahora depende de nosotros enseñar la lección opuesta, que la sabiduría puede evolucionar, que los sistemas pueden ser fortificados, que la confianza puede ser ganada de nuevo, no a través del olvido de lo que sucedió, sino a través del aprendizaje profundo de sus lecciones, no a través de la ingenuidad renovada, sino a través de la lucidez vigilante, no a través de la confianza ciega, sino a través de la verificación informada. El crimen del arquitecto terminó, pero la historia que cuenta está solo comenzando, y el próximo capítulo, ese lo escribes tú. ¿Qué pasaría si el crimen perfecto no fuera robar dinero, sino reescribir la realidad misma? Descubre más historias donde la tecnología, la psicología y la filosofía colisionan en Code Breakers. Suscríbete para desentrañar los misterios más oscuros del mundo digital.